A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Creo que estos versículos se han usado bastante para hablarle a alguien del Señor, a alguien que no ha conocido a Dios, a alguien que está afligido, a alguien que tiene problemas, a alguien que está preso en las drogas, o alguien que está de una forma u otra con problemas, con situaciones, con enfermedades. Y esos textos, expresiones de la palabra de nuestro Dios, se han usado como puertas para hablar el mensaje de salvación a un mundo que está en miseria, juntamente con otros versículos en la palabra de nuestro Dios, como por ejemplo también se toma en Juan capítulo 14, versículo 27, donde el mismo Señor nos dice: la paz los dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y también en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: para que en mí tengáis paz. Habla de la paz, habla de la tranquilidad. Pero miramos aún así que no solamente dentro de la gente o del pueblo, podemos decirlo así, que no han tenido el privilegio de tener una relación con Dios. No digo que no han oído de Dios, porque vivimos en partes del mundo donde todos, directo o indirectamente, han escuchado de Dios, han oído de la existencia del Creador, han oído del amor de Dios, han oído del sacrificio del Señor Jesús hecho en la cruz. Pero no todos han tenido esa relación. Por eso especifico y diciendo de aquellos que no han tenido la oportunidad o el privilegio de preocuparse, de desear, querer tener una relación con nuestro Dios, que existen también no solamente fuera de lo que no es el ambiente cristiano, sino más bien el ambiente religioso. Y también dentro de lo que conocemos como ambiente religioso se usan muchas estas expresiones como una promesa de que si vamos a Dios, entonces Él nos va a dar paz, Él nos va a dar tranquilidad. Pero sin embargo nos damos cuenta que no es así, que seguimos siendo azotados por aflicción, por dolor, por enfermedad, por cuantas cosas que aquí nos hacen ser miserables. Pero sin embargo entonces se ha malinterpretado en un sentir no correcto esta expresión dicha por el Señor Jesús en el versículo 28, que nos dice: venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces habla de un descanso. ¿Y quién no quiere descanso? La aflicción y todos aquellos que son afligidos o son de una forma u otra turbados, anhelan tener ese descanso. Como comúnmente decimos, ya quisiera tener un break de las cosas que me están pasando. Parece que salgo de una y caigo a otra. Parece que me salgo de un hoyo y caigo a otro. Y como que no encuentran soluciones. Pero entonces cuando se usa la expresión de la palabra de nuestro Dios y se aplica, y cuando no hay el resultado que ellos esperan y quieren, entonces ¿qué es lo que hacen? Se hacen más mediocres, se hacen más frívolos dentro del ambiente de nuestro Dios, o por fin mejor se apartan y se van a buscar la paz, o a buscar la tranquilidad, o a buscar el descanso en otras cosas que no tienen sentido, en pasatiempo, en vacaciones, en cuántas cosas el hombre quiere huir de sus necesidades, de sus problemas, de las cosas que lo afligen. Busca, ¿por qué? Porque no lo ha encontrado. Pero sin embargo miramos que la promesa de Dios para los que van a descansar no es en sí para todos.
Y eso es lo que debemos de entender, porque nos dice aquí muy claramente la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Que yo os haré descansar. ¿Y quiénes son los que van a encontrar ese descanso? El mismo versículo nos dice: para los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. Pero trabajados y cargados ¿de qué? ¿Trabajar en qué? ¿Cargados de qué? ¿Y dónde? ¿Está trabajado? ¿Dónde trabajó? ¿Está cargado? ¿De qué cosas están cargados? Hay quienes que se cargan de cosas que no tienen sentido. Se cargan de problemas, se meten en situaciones, se cargan de vicios, se cargan de cuantas cosas que no tienen sentido. Entonces, pero ese no es esos no son a los que Dios promete el descanso. Son aquellos que trabajan, aquellos que están cargados de lo que declara el versículo 29. De los que llevan mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Los que somos de rancho conocemos bien lo que son los yugos, porque eso es lo que se le ponía ya sea a los caballos o a los toros para arar la tierra, a la yunta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor no está buscando pasatiempos ni entretenimientos. El Señor sigue trabajando. Entonces su iglesia va juntamente con Él. El hijo, la hija de Dios va pegadito con Él, trabajando en la viña del Maestro, trabajando en el Señor. Entonces, dentro de esta labor, de esta, podemos decirlo así, viña del Señor, el Señor sigue trabajando. Y su hijo y su hija de Dios va pegadito con Él también, que trabajando. Y en el trabajo se va cansando, se va fatigando. Pero como está trabajando en el Señor le promete que va a descansar. Por eso es que miramos mucho pueblo que se llama cristiano, que en realidad no está trabajando con el Señor. Y como no está trabajando con el Señor, vive en tristezas, vive en aflicciones, vive tratando de oír de sus problemas, oyendo de sus situaciones y haciendo creer él mismo en su mente que está trabajando para el Señor, que trae el yugo de Dios, cuando en realidad lo que trae son sus propios problemas, ocasionados por sus propias conductas, situaciones que trae en su vida, y está batallando no porque está pegado con el Maestro, sino porque se metió en cosas que no tienen sentido, oyó cosas que no tienen sentido, o anda desarrollándose en amistades que no convienen. Y por sí mismo, entonces, ¿qué hace? Se infecta de cuantas situaciones en su vida, que al último él piensa y cree que si se llega, Dios va a descansar. Y como no encuentra el descanso, piensa que Dios ya lo dejó, o que Dios lo rechazó. Y al último hasta le anda echando la culpa a Dios, o le anda echando la culpa a los cristianos verdaderos de sus situaciones, de sus amarguras, de sus desánimos, de su falta de gozo y de paz en Dios. Pero no se da cuenta que no tiene paz porque no está trabajando en conjunto con el Señor. No carga el yugo de Dios. Está cargando su propio yugo. Está trabajando no para el reino de Dios, está trabajando para su propio reino. No se cansó por estar siendo firme en Dios, consistente en Dios, mostrando el amor de Dios, declarando la justicia de Dios, guardando un ejemplo como recipientes del poder de la palabra de nuestro Dios en su vida. No por eso está sufriendo, no por eso está cansado, y por lo tanto, pues no puede encontrar lo que la palabra de Dios nos dice. Muy claro, descanso. No está ese descanso. Y miramos que pueblo que profesa cristiano, todo el tiempo cansado. ¿Y esa actitud a qué se basa? ¿A que Dios no cumple? No. ¿A qué no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo? Ahora, se usa la otra expresión del texto. En Juan 16:33 nos dice que para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, nos dice la Escritura, mas confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo.
Entonces, esa aflicción que tenemos en el mundo no es porque andamos nosotros solos. La aflicción está ocasionada en ti porque andas con el Maestro, caminas con Dios. Y porque caminas con Dios eres afligido. Por eso la Escritura nos dice, si alguno es tentado, ninguno diga que es tentado de Dios. Porque Dios no tenta a nadie, sino que cada quien es cebado de su propia concupiscencia. Pero sin embargo, cuando somos tentados y caemos, aún expresan y diciendo que por qué Dios permitió esto. Dios permitió, ¿por qué Dios permitió? Si Dios sabía todo, ¿por qué Dios permitió aquello? No, primeramente es por qué decidiste hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué decidiste meterte donde no te deberías de meter? ¿Por qué decidiste juntarte donde no te deberías de juntar? Entonces, sobre esas cuestiones o esas preguntas que te tienes que hacer, debes entonces sacar a conclusión si es que tú no has estado caminando en yugo con el Señor y no has encontrado su paz, o si estás caminando en tu propia dirección y no puedes encontrar la paz. El mundo está hambriento de tener paz, pero no es paz, o no puede encontrar la paz que Dios da. Porque él busca tranquilidad, busca paz, estar a gusto y conforme, no para el reino de Dios, no para servir a Dios, no, sino para ¿qué? Para gastarse en sus propios deleites. Por eso Santiago también es el que nos habla del pueblo que continúa orando y llorando y pidiendo y no encuentra respuesta. Y Santiago nos da la respuesta porque es que no encuentran respuesta. En el versículo 1 del capítulo 4 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis, porque no pides. ¿Y qué es lo que más miramos? Que lo que desea el mundo es paz, es tranquilidad, es descanso. Desde ricos hasta pobres, su mayor objetivo es tener paz. Aún para este tiempo en las Naciones Unidas se han formado con el propósito de querer establecer paz en el mundo. Nunca van a poder encontrar paz, porque entre más se habla de paz, hay más selecciones, hay más guerras, hay más enfermedades, hay más vicios, hay más problemas. No se puede encontrar, porque solamente se encuentra en Dios. Se puede esquivar por un espacio de tiempo la agonía o la tristeza en algún cierto tipo de pasatiempo o entretenimientos, pero se acaba el entretenimiento y vuelve otra vez a la realidad de su amargura. ¿Por qué? Porque no es la paz que nosotros necesitamos. La que necesitamos es la paz que Dios ofrece, la paz que Dios nuestro da, que Dios nuestro nos quiere dar y nos da. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, buscan paz, quieren el descanso, pero ¿para qué? Para gastar en los deleites. Y si para gastar en los deleites nunca vamos a encontrar lo genuino, nunca vamos a encontrar lo verdadero. Si solamente miramos que aquí en el país de Estados Unidos, en el 2016, solamente en Estados Unidos, 45,000 vidas se perdieron por suicidio. ¿Qué es lo que impulsó a estas personas a cometer el suicidio? De 1999 a este tiempo, el suicidio ha estado aumentando a un 25%. O sea, es una locura. ¿Pero por qué se suicidan? Porque no encuentran paz, no hay tranquilidad, no pueden encontrar lo que Dios promete aquí. No hay descanso, ni de día ni de noche está ese descanso que tanto anhelan y desean. Pero entonces ahora la bendición que nosotros tenemos es precisamente esto,
de que tenemos al Creador, tenemos a nuestro Dios. Pero que lo que nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No podemos ir a buscar el descanso de Dios si no estás trabajando, si no estás caminando en yugo con el Señor, si no traes carga del Señor en tu vida. No puedes encontrar el descanso. Y se va demostrando esa falta de descanso precisamente en la actitud y el comportamiento del pueblo, que se esquivan y tratan de buscar las cosas que no tienen sentido, tratando de huir de esa agonía, ese dolor, de esa aflicción que está en sus vidas, ya sea ocasionadas por lo que está a su alrededor, ocasionadas por las actitudes de sus seres queridos, ocasionadas por la enfermedad, ocasionadas por los conflictos, ya sea por lo material o por cuántas cosas es afligido el hombre. Pero sin embargo no encuentra descanso, por más que le busque. Cada día miramos que en Estados Unidos que se van aumentando más los pasatiempos, los entretenimientos, las formas en las cuales el hombre o la mujer puede descansar. Pero sin embargo estamos viendo que hay un 25% de aumento de suicidio en este tiempo. ¿Basado a qué? Que no hay paz. Si queremos tener paz como pueblo de Dios, aprende a caminar en yugo con el Señor. Aprende y deja que Dios ponga su carga sobre ti. Deja que Dios te dé encomienda para que trabajes en su viña. Porque si no trabajas, no puedes pedir descanso. Porque el descanso que Dios da no es el descanso que busca el hombre, humanamente hablando, o la mujer. Descansar para luego gastarlo en los deleites. Estar en paz para luego gastarlo en complacencias. No, el Señor muy claro nos dice que la paz nos deja, mi paz les doy, no como el mundo la da. Porque la paz que Dios da es una paz en la conciencia. En la conciencia. Afligidos, pero no perecemos. Hemos venido a ser como el apeste de la sociedad, dijo Pablo. Hemos venido a hacer olor de muerte a los que se pierden. Pero esa paz que solamente se encuentra en la conciencia, o sea, esa paz que solamente puede dar Dios en la conciencia, es la que el hombre y la mujer necesita, pero es una paz específicamente para el pueblo de Dios. Específicamente para los que van pegaditos con el maestro, en yugo con el maestro, que están cargados de las cargas de Dios, que trabajan para el reino de Dios y no para sí mismos. Y hay una garantía que el Señor nos da, esa paz. Y podemos mirar esa paz manifestada en quienes, en los hombres y mujeres que en el transcurso de las edades han quedado como testimonios de un poder sobrenatural en sus vidas. Entre ellos empezamos a mirar los primeros que fueron azotados por causa del nombre, que no salieron disgustados ni amargados, sino aún Pedro y Juan salieron contentos, alegres, por haberse tenidos por dignos, por haber padecido por el Maestro, cargados por Dios. Carga del Señor, decía el profeta, porque eran movidos por la carga de Dios. Pero no más eso, miramos a Pablo también, el hombre en el cual no solamente llevó el mensaje de la salvación por gracia entre su tierra natal, sino aún fue llevado hasta Roma y da testimonio. Fue azotado, apedreado, náufrago, padeció hambre, traiciones. Pero en medio de todas esas negatividades que vinieron en su vida, había paz, había tranquilidad en él. ¿Por qué? Porque estaba caminando en yugo con el Maestro. Y él es un ejemplo de ¿qué? De la promesa de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios, de que Dios cumple sus promesas. ¿De qué? De que si estamos
trabajados y cargados, Él nos va a hacer descansar. Y es una promesa específicamente para su iglesia. Y así seguimos viendo en el transcurso de los siglos y aún de los milenios, de hombres y mujeres que han encontrado esa paz, han podido descansar solamente en Dios, porque es una promesa, un descanso específicamente para los que han aprendido a trabajar y dejarse cargar de la carga de nuestro Dios. Una vez más, nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.